Eh, el día de hoy me siento inmensamente feliz de poder recibir información de dos personas que admiro mucho y compartir la experiencia que hemos tenido nosotros con este tema de el diagnóstico de las pacientes post-COVID, qué hacer con ellas y qué esperar, y a largo plazo cómo podemos ayudar en la rehabilitación. Y en particular es un tema que a todos los doctores que vemos pacientes COVID, a nosotros mismos, a nuestras familias, empezamos a observar esta fase, ¿no? Que no es solamente la enfermedad, sino el post y todos los efectos que estamos viendo. Por eso Erika González, que es una increíble doctora, muy amiga mía de muchos años, que es médico internista, adscrito al Hospital Español, que es cinta negra de los pacientes COVID, es quien nos hace nuestras valoraciones de pacientes complicados, pacientes que vamos a operar, y es nuestro médico de referencia de pacientes COVID. Me da gusto que nos puedas compartir información que nos sirva, Erika. Ya sé que nosotros en el día al día nos sentimos con estrés, pero no me imagino el estrés que vives en el día al día, ¿no? Entonces te admiro y te felicito de verdad que tu trabajo y tu pasión y esta vida que pone a prueba tu confianza básica, como dicen los psicólogos, ¿no? Y nuestra nutrióloga funcional, Patricia Restrepo, que en particular he seguido mucho a partir del contacto casual de muchas, bueno, no casual, pero contacto con muchas personas, el trabajo que haces, cómo has modificado la forma de ver la vida a través de la alimentación, como el tratar enfermedades, el autorregularnos, y que técnicamente has patentado cosas que en lo personal yo mismo he utilizado, que son los famosos caldos nutricionales, que son una maravilla. Ojalá que nos platiques un poco de eso. Y bueno, como introducción les quiero decir que me he sorprendido mucho de las pacientes que han tenido COVID y que llegan a consulta por diferentes razones, y que en la bioquímica, en la sangre que hemos medido a las 2 semanas, al mes o a las 6 semanas, porque llegan por síntomas, hemos visto una alteración impresionante de enzimas hepáticas. No medimos enzimas cardíacas, pero hemos visto cambios en el electrocardiograma. No vemos, no hacemos imagenología pulmonar en los check-ups del consultorio, pero enzimas hepáticas, pancreáticas y renales alteradas. Y me ha sorprendido mucho, es un hallazgo de las últimas 2 semanas que en lo particular no estábamos midiendo en esas pacientes. Lo empezamos a medir como todo, por coincidencia, porque la paciente me siento muy cansada, es que no mejoro, siento que tengo algo, las hormonas salen bien, y entonces nos hemos impresionado mucho. Entonces, gracias por estar aquí en estos 20, 30 minutos. Espero que difundamos información realmente que nos sirva a nosotros mismos como profesionistas y a nuestros pacientes. Y me gustaría empezar contigo, Erika, a que nos platiques los principales signos y síntomas de los pacientes sobrevivientes de post-COVID, no hospitalizados y hospitalizados, en el corto plazo. Sí, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre compartir cámaras y escuchar otras opiniones, y también siempre nos hace, el escuchar cómo trabajan otros compañeros, siempre nos hace nutrir y tener más conocimiento para nuestros pacientes. Sí, las complicaciones post-COVID son muy diversas, no solamente son las pulmonares. La mayor parte de los pacientes que pueden estar afortunadamente en condiciones de coronavirus leve o moderada llegan a tener alteraciones en muchos sistemas. Yo, de hecho, voy en orden de arriba hacia abajo, les digo, ¿no?, a los pacientes cuando vienen a mi consulta posterior. Hay que evaluar siempre alteraciones en el sueño, ansiedad nocturna. El virus genera cierta inflamación a nivel del sistema nervioso central, que los neurólogos actualmente todavía no pueden poner en duda si es una encefalitis o un tema de inflamación exclusivamente en las cerebrales, pero los pacientes llegan a tener mucha ansiedad, cambios en el comportamiento, confusión, se sienten como despersonalizados, calambres, alteraciones del sueño, ciclovigilia.
A nivel cardiovascular pueden tener palpitaciones. Las pruebas de función tiroidea también se alteran, como tú bien lo comentas. Y las pruebas de función hepática, lo que hemos visto es que el paciente, conforme va avanzando en la enfermedad aguda y se va restableciendo, las pruebas de función hepática se alteran, suben más. Justo cuando el paciente ya va saliendo, por ejemplo, el paciente moderado grave que llegamos a tener en el hospital, las pruebas de función hepática van elevándose justo cuando el paciente ya respiratoriamente va mejor, se puede ir a su casa, hay un pico muy elevado de las pruebas de función hepática y conforme avanzan las semanas, no son los meses, las semanas, esto vuelve a la normalidad. Por eso creo que es importante esto vigilarlo con los pacientes y temas de herbolaria, que está bien que se haga, pero vigilarla mucho, porque de repente sí podemos tener alguna cuestión ahí o con algunos medicamentos que también pueden incrementar la alteración de las pruebas de función hepática que tenemos como perdidas. No se ponen ictéricos, pero si hay una hepatitis, como usualmente sugieren con otros virus, que también hemos observado a través de muchos años, que muchas enfermedades virales dan hepatitis. Mucho cansancio, que yo creo que Patti nos puede ayudar más con este tema posteriormente sobre cómo ayudarles con el cansancio crónico, porque son pacientes que te dicen, no me puedo levantar de la cama, o sea, hay días que me siento bien, otros que me siento muy mal, y da una especie como de dolor neuropático generalizado, donde el paciente se siente muy aporreado, muy apaleado, mucho dolor, como tengo pacientes que llegan y me dicen, es que me paso la mano y me arde, me duele, hay como una desregulación entre la temperatura, las sensaciones corporales, ¿no? Que van mejorando conforme avanzan los meses. Entonces creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta porque sí estamos empezando a descubrir todos estos síntomas conforme tenemos más pacientes que van avanzando en la enfermedad y van sobreviviendo, como tú bien lo dices, al coronavirus, ¿no? O sea, cómo son los síntomas post-coronavirus y qué esperar. Y sí, Erika, gracias. Y fíjate que pues, en la ginecología vemos como medicina general, ¿no? Es lo que es la base. Y hay 3 puntos así muy, muy importantes. El primero es que lo que he observado casi en todas las pacientes, justo lo dijiste, ¿no? Quien regula toda nuestra base metabólica, sueño, inmunidad, defensa, energía, es el hipotálamo y todo lo que es la parte endocrina, ovárica, suprarrenal, tiroidea. Y las pacientes básicamente, te pueden decir que casi sin excepción, he visto que de la segunda fase del mes, del día 12 al 14, casi todas han manifestado, bueno, no recuerdo que alguna no, clínicamente una disminución de la producción de progesterona que se manifiesta por disminución del encanto natural, sueño, disminución de líbido, disforia, que es la combinación entre tristeza, alegría y enojo, y mucha sintomatología de inflamación o retención hídrica al momento de la menstruación. En las pacientes que están en posmenopáusica, disforia, o sea, sí se incrementa, las que no tenían bochornos les empieza a dar bochornos, la que no tenía problemas con el insomnio, se empiezan como cuando empezó la transición ovárica suprarrenal. Y lo tercero es que me ha sorprendido mucho, es el aplanamiento del estado de ánimo. Es impresionante cómo incluso a veces les digo a las pacientes, ya estás experimentando como nosotros lo que es estar en modo avión, ¿no? Es impresionante y en esto, en este aplanamiento, es la exacerbación de lo que cada quien tiene tendencia. La que tiene migraña más migraña, la que tiene justo lo que dijiste, ¿no? Colitis más colitis, la que tiene hipersensibilidad con la vejiga, más sensibilidad con la vejiga, la que tiene dolores lumbares más, la de artritis más artritis, o sea, una sobreexpresión de los síntomas de lo que cada quien tenemos como una condición. Y esto siempre me preguntan, ¿y cuánto tiempo voy a estar así? Y siempre les digo, no sé, ¿no? Porque es algo tan nuevo que no hemos vivido, ¿no? En los ciclos celulares, aunque sabemos cómo funcionan, cuando son inducidos por algo viral, se van a comportar completamente distintos. Tú has observado lo mismo en tus pacientes. Y aparte, esto lo hemos observado más o menos igual en los hombres, en sus parejas. ¿Tú has tenido esa misma observación, Erika? Sí, y de hecho en los hombres también es usual.
particularmente observamos más temas neuropsiquiátricos, por ponerles un término, ¿no? Un nombre. Pero el tema de la alteración en el estado de ánimo, la confusión, el dolor neuropático es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Y los hombres es más frecuente el tema de mucho malestar general, el cuerpo cortado, las alteraciones en el estado de ánimo, la concentración, les cuesta mucho trabajo. Tengo gente que trabaja y a las 2 o 3 semanas ya tienen que volver a tomar decisiones administrativas y les cuesta trabajo como volver a... Me decían, es que esto yo lo hacía hasta dormido, ¿por qué me cuesta tanto trabajo volver rollo de cómo lo hago, porque estoy como reaprendiéndolo, pero es precisamente por esta situación. También la tiroides también estamos descubriendo y la alopecia se incrementa, o sea, hay mayor pérdida de cabello, alteraciones cardíacas, ¿no? Sobre todo más en varones que en mujeres, pero sí está siendo un problema como reactivar la actividad normal una vez que pasamos por un coronavirus, independientemente de lo hombre, mujer, actividad laboral, ama de casa, la verdad es que le están pasando mal en reanudar su actividad normal. Súper. Y en esta fase, Patricia, por ejemplo, Erika, lo que yo he visto, pues es que es una fase donde prácticamente el tratamiento sí es sintomático, es dependiendo del que tiene síntoma, pero realmente el tratamiento es el tiempo, ¿no? El tiempo, la autorregulación, que incluye el sueño, todos duermen mucho, ¿no? Pero la calidad del sueño se altera y siento por lo que hemos estudiado y aprendido en todas estas enfermedades infecciosas que alteran pues todos los órganos y sentidos, que la autorregulación a través del alimento es crucial, ¿no? No hay, incluso pues es el concepto de la OMS, ¿no? El equilibrio biopsicosocial, que en ese equilibrio es la alimentación y el sueño, emociones y la parte médica, y que se conectan con un ambiente. ¿Qué es lo que tú estás indicando como receta técnica? Ya viste lo que hemos visto en el día a día, que es seguramente lo mismo, no debe de haber grandes diferencias de lo que tú estás observando. ¿Cómo lo estás abordando nutricionalmente? Mira, yo creo que como todo es, una cosa es el bicho y otra cosa es el terreno. Entonces, el bicho sería, digamos, el coronavirus y el terreno es nuestro cuerpo. Y esto nos lleva a una historia científica bien interesante y creo que acá volvemos a revivirla. Entonces, el cómo nosotros fortalecemos nuestro cuerpo nutricionalmente parece ser una de las herramientas más fuertes que tenemos para cómo nos va cuando lo enfrentemos y cómo salimos, porque sí está siendo cierto que hay este tema de todas estas secuelas de los enfermos de largo plazo, ¿verdad? Estamos aprendiendo todos qué es lo que nos está pasando en el resto del mundo. Estamos aprendiendo de cómo hay hasta el 45% de personas con secuelas, o sea, es altísimo. Y todo tipo de secuelas, como ahorita mencionaba la doctora Erika y tú. Entonces, el cómo está nuestro estatus previo a, parece ser, una gran área de oportunidad para cómo lo vamos a enfrentar. Entonces, una de las cosas que hemos visto es que la composición de nuestra microbiota parece ser un factor clave en determinar la severidad de los síntomas y de las secuelas. ¿A qué nos quiere decir eso así en español sencillo? Es que lo que nos metemos a la boca, cualquier tipo de alimento que entre a nuestro cuerpo, porque ya la ciencia nos lo ha mostrado, que todo lo que sea alimento, y alimento lo vamos a definir en un momento porque tiene que ver con la comida y con más que la comida, está relacionado con esa composición de nuestra microbiota. Entonces, si tú no tienes y vamos a llamar esa microbiota como nuestro patrimonio de salud, si tú no tienes un buen patrimonio de salud, es muy probable que enfrentes problemas más severos durante y post-COVID. Ahora, alimento vamos a definir como todo lo que entra al cuerpo. Mi comida, lo que me tomo, lo que me unto, lo que pienso, con quién me rodeo, todo eso va a ser el alimento. Todo lo que interactúe con mi microbiota. Entonces, mis niveles de estrés, lo que yo pienso si estoy en el miedo o no en el miedo, la calidad y cómo me lo como va a ser clave. Entonces, todos son, como lo veo yo, áreas de oportunidad. ¿Qué sabemos que nos puede fortalecer la microbiota? Una es irnos, en caso hay 3 etapas acá, una es antes, otra es durante y otra es post, ¿verdad? Si las vamos a definir sencillamente. Antes,
que esperemos que la mayoría de nosotros nos mantengamos antes que no estamos enfrentando una infección activa, es hacer todo lo que yo pueda para mantener mi ejército maravilloso, esa microbiota, ese patrimonio de salud. Quiere decir, comer todo lo que fortalezca y module esa capacidad de enfrentar un agresor, en este caso el virus. Entonces es alimentos que vengan de la tierra, muchas verduras, sí proteína animal, porque acá estamos viendo que las vitaminas clave en estos virus respiratorios que después están desencadenando en varias cosas son las solubles en grasa. Entonces la A, la D, especialmente parecen ser estas dos claves con este virus. Y por ende viene todo lo que me fortalezca la microbiota, que tiene que ver con estas cosas previas y los calditos que hablábamos ahora. Entonces, uno de los protocolos que hemos sacado para fortalecer este patrimonio de salud es tomar los calditos digestivos previos para una etapa para que en el momento que la llegues a enfrentar, que me imagino que todos tarde que temprano lo vamos a enfrentar, unos ni nos vamos a dar cuenta, otros muy leves síntomas y otros ya pues enfrentarán mayores temas, más estos calditos están hechos para ayudar tanto a las paredes digestivas como a la microbiota, o sea, ese patrimonio de salud. Entonces, tomarte un caldito digestivo, comer comida de verdad, asegurarte de que tienes muy buenos niveles en sangre de vitamina D, sobre todo, también que estás consumiendo este otro mineral que es clave, que es el zinc, que aparentemente, y según muchos estudios de los que salieron ya hace un año en China, hubo una gran diferencia entre los pacientes que entraban en problemas o no, la severidad de los síntomas estaba relacionada a los niveles de zinc, igual que de vitamina D y de vitamina A. Y ya en una etapa, en caso de que sí enfrentes, es momento para subir más los recursos. Entonces, ya pues hay estrategias y lo importante, y ahora Erika y yo hablábamos de la importancia de sí tomar cartas en el asunto responsablemente en caso de que sí llegues a enfrentar síntomas del virus. Y en la etapa post también necesitas seguir fortaleciendo esa microbiota. Entonces, para mí una gran herramienta han sido los caldos digestivos, la variedad en verduras, el comer solamente comida de verdad y evitar todo lo que agreda a tu microbiota. Entonces, microbiota es todo lo que nos da la vida. Entonces, comer comida de la tierra y evitar todo lo que no venga de la tierra. No es momento, una de las cosas que me llama a mí la atención es que creo que estamos desaprovechando una de las áreas más fuertes que tenemos. Y veo muchas personas, sí, con el tapabocas, sí, desinfectando todo, pero tomando gaseosas, refrescos y comiendo chatarra. Y dices, tu sistema inmune le estás dando este alimento, esa química. Entonces, piensen en que cada bocado es una oportunidad para yo fortalecerme y debilitar el virus o viceversa, y yo soy el que decido. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y enfocándonos en estas sustancias que sabemos que nos están fortaleciendo y dejándonos en un mucho mejor estatus para enfrentar y muchas otras cosas, quizás. Correcto. Patricia, súper bien. Y si tú, porque es lo que nos preguntan los pacientes, si tú le dijeras a alguien que está en post-COVID hoy, ¿cuál sería tus 5 elementos de receta básicos? Mientras tanto pueden hacer algo más profundo, pero, o sea, en general sabemos que las cosas ácidas son el peor momento para consumirlas, ¿no? No para todos, pero en general, ¿no? Lo que son derivados de lácteos, harinas y azúcar. Y en general, ¿hay alguna receta tuya que tú en lo particular dirías, para este día que me siento? Porque también lo que hemos notado mucho como un reflejo de la infección o de cómo estás por dentro, de la recuperación, casi todos nos dicen la piel que la sienten muy reseca. Hasta los hombres, ¿no? Dicen que sienten muy reseca. Entonces, ¿cuál sería aunque es muy complejo, pero qué información o qué receta pudiéramos llevarnos hoy para decir, mira, 1, 2, 3, 4, 5, muy así como niños? Buenísimo. Mira, la primera, la vitamina E, la vitamina del sol. El sol es el donador número 1 de electrones en el planeta Tierra. No tenemos un donador más alto. Nos carga la membrana celular de potencia, lo cual nos protege contra esta cascada descontrolada que se está dando con este virus. Entonces diría la vitamina sol todas las mañanas, porque vamos a subir niveles de vitamina D, vamos a cargar la mitocondria, vamos a cargar la polaridad de las células, vamos a disminuir la oxidación
desencadenada que se está dando. Entonces, esa sería la número 1. La número 2 sería ¿qué evitar? Evita todo lo que mate tu microbiota. Entonces viene comida de fábrica, lo más importante, comida con químicos que no reconozcas. Y quizás los número 1 dirías azúcar de la industria, que son todos estos jarabes de, y número 2, que no lo tenemos mucho en la mira, más se sabe que debilita esa membrana de cada célula y entonces hay más agresión y más secuelas fisiológicas, es los aceites vegetales, que están presentes hasta en algunos países, hasta en el 80% de los productos que se venden hechos ya empacados en supermercados, o sea, la comida, digamos, de fábrica procesada, que es un porcentaje altísimo, que es difícil, o sea, requiere, a mí me sigue requiriendo esfuerzo de tratar de evitarlo. Entonces, sol, no azúcar, no aceites vegetales, sí caldos, los calditos digestivos si puedes, y si no, haz tú mismo un caldo de hueso salvaje, de pastoreo 100%. ¿Por qué? Porque va a tener los aminoácidos y el mRNA para ayudar a fortalecer esa microbiota. Entonces tiene la materia prima para alimentar y tiene la información genética, esta interacción que se da entre la comida y la microbiota para fortalecerte a ti, subir defensas. Y también tiene materia prima para las paredes digestivas. Y por último, sueño. Es importante el descanso, que sería mi segunda vitamina S. Sin sueño, no hay fortalecimiento de tus recursos inmunológicos, no hay una optimización de la modulación inmunológica. Entonces, son cosas bastante sencillas que están al alcance de cualquiera de nosotros y creo que son los pilares claves. Sí, coincido al 100 y aparte el sueño es algo que conocemos poco, ¿no? Y los doctores menos. Ginecólogos menos. Pero bueno, es bueno para dormir. Pero es cierto, algo increíble es que no tenemos ganglios en el cerebro, ¿no? Precisamente para eso, para dormir, porque si no envejecemos, si nos morimos, si nos enfermamos. Y cuando dormimos pasa algo increíble. Me tocó estar en un hospital donde estaban haciendo ese estudio, donde los meten a la resonancia magnética electrocalórica en Irvine. Y era un grupo de personas que no dormían y otros que dormían, ¿no? Entonces, cuando les hacían el sueño, instantáneamente el líquido cefalorraquídeo, cómo se mete a la neurona, literalmente chupa el beta-amiloide, este óxido que se acumula durante el día, que lo eliminamos, bueno, en las noches lo absorbemos y a través del tejido linfático lo eliminamos a través de orina y ese es en la mañana. Y incluso más que nunca los pacientes refieren que en esta fase, cuando no duermen, se sienten forzados, ¿no? Sienten que hasta el amor es forzado, ¿no? Que no sale natural. Entonces, coincido contigo en el sueño. Y por último, la última aportación que nos gustaría mucho escuchar, Patricia. Todos nos dicen que duermen, pero no descansan. O sea, duermen porque están muy cansados, ¿no? Pero no descansan. ¿Tú qué les das a tus pacientes de los recursos de la tierra para descansar, para dormir? Ay, qué buena pregunta. Mira, creo que estoy de acuerdo contigo que estamos todavía en pañales en la ciencia del sueño. Creo que es una ciencia maravillosa que estamos descubriendo y estoy convencida de que el sueño no es un lujo, es una necesidad y está bajo esta autorregulación del eje epitotalámico pituitario adrenal, que es este eje que responde al biorritmo y al ciclo circadiano del sol y la tierra. Entonces, volvemos mucho, esto me trae mucho a las medicinas antiguas y me acuerdo de mis mentores en medicinas antiguas en cómo de una manera que a mí me cableaba el cerebro después de salir de medicina alopática en Estados Unidos, súper tradicional, en pensar el sol, la tierra, el agua, o sea, era en los elementos básicos, más hoy en día estoy convencidísima de cada vez más. Es clave que el ser humano y que nosotros respetemos el ritmo de la tierra y el sol para optimizar el ritmo de nuestro cuerpo y nuestra salud. No hay un solo sistema del cuerpo que no haya evolucionado con el sol como el donante principal y el señalizador principal del eje hipotalámico pituitario adrenal. Entonces, ¿qué les digo? Respeten ese ciclo. Después de que se va el sol, debemos poner las luces lo más tenue posible, evitar estar en electrónicos. Y hay otra cosa de ciencia muy nueva que está saliendo, que está impactante y bien iluminadora, y es la contaminación de todas estas sondas electromagnéticas, el cómo están afectando estas señalizaciones del cuerpo. Entonces, una de las recomendaciones que más hago y que más efectiva veo es tratar de alinearnos a ese ritmo solar,
tratar de respetarlo, tratar de evitar exponer nuestro cuerpo a esta otra fuente de radiación que estamos pues hoy en día todos viviendo con ellas. Más, sí podemos hacer cosas al respecto, apagar las luces, bajarlas a tenue, no usar electrónicos en la noche, poner todo en modo avión en la noche, sacarlos de donde duermes, apagar el wifi en la noche. Y si ves los estudios, a veces son hasta más efectivos que los somníferos, el seguir estas reglas básicas digamos, del hábitat de donde venimos y vivimos. Excelente. Sí, no hay sueños y le seguimos haciendo caso a la mente, ¿no? Si nos enganchamos con la mente también. Y bueno, es importante decirles que siento que esta introducción es importante para hacer conciencia de que el COVID sigue, ¿no? No es solamente ahí. Y quizás es más importante por el número de personas post-COVID que hay en el mundo. Y esto lo vamos a publicar y vamos a ver qué interés, qué preguntas tienen en específico los pacientes para podernos volver a reunir, a resolver esas preguntas sobre la introducción que tuvimos, que creo que es increíble porque nadie está hablando de esto. Y Erika, para concluir, ayúdame en dos cosas. La primera, dos preguntas muy simples. La primera es que tú sabes que yo trabajo mucho con trombofilias, por las pérdidas y por tantas pacientes que tenemos con insuficiencia venosa, trastornos de regulación, y siempre medimos arterias. He visto, sin duda, una reducción en los flujos de las arterias uterinas en pacientes que han tenido COVID. Y incluso tuve una paciente muy joven que tuvo una trombosis cerebral de 30 años, delgada, sana. No sabíamos que tenía trombofilia, es de nuestros pacientes de ginecología. No estaba tomando anticonceptivos y lo hizo al mes de que tuvo un evento de COVID en casa. En un estudio que yo hice que publica, el 40% de la población tenemos genes mutados en México para tener una tendencia para formar coágulos, y sabemos que los detonantes son hormonas, cirugías, edad, fumar, y hoy lo estoy viendo con COVID, ¿no? ¿Qué les recomendarías a estas pacientes técnicamente, médicamente, cómo cuidarse de los problemas trombóticos y me ha sorprendido más en gente tan joven que los estamos viendo hoy? Médicamente, y si utilizarías algún profiláctico en quienes clínicamente tenemos una insuficiencia venosa o antecedentes familiares, para usar algún anticoagulante como aspirina o medias, o simplemente la observación de signos y síntomas. ¿Qué les recomendarías a la población? Mira, creo que todo se engloba, aparte, todo está en relación. O sea, creo que es súper importante. Tenemos una pésima alimentación en México. No en vano somos de los países donde más tenemos mortalidad, porque el síndrome metabólico que tenemos como mexicanos es muy amplio, muy ligado a las trombofilias, porque es un tema de todo se liga, ¿no? Nuestra comida chatarra, ¿qué quieres que te diga? Somos de los países, no en vano, somos el país con más niños obesos en el mundo. Entonces, a infancia más enferma por obesidad y síndrome metabólico, pues adultos más enfermos también por esta misma condición. Yo creo que en el tema de coronavirus, pues coronavirus llegó a un país, en México particularmente, ad hoc, con el terreno, como Tere lo dice, perfecto para poder explotar al máximo y poder hacer lo que está haciendo con nosotros. No sabemos comer bien, no tenemos cuidado de nuestro peso, comemos mucha comida rápida y chatarra, es como regresar a los básicos, ¿no? Como tú dices, es regresar al caldito, a comer sano, a evitar la alimentación industrializada, que también va de la mano con lo que tú estás haciendo, Jesús, en el tema de si tienes un factor genético proinflamatorio, porque juntamos lo peor, en nuestra raza se juntó lo mejor o peor de los dos mundos, mexicanos, indios con europeos, españoles, y esto hace una mezcla muy específica y es parte del resultado que tú tienes en por qué tenemos tanta trombofilia o cuestiones más inflamatorias. Entonces creo que lo importante aquí para la paciente embarazada post-COVID, que no te escucho, pero un tema importante, por ejemplo, en ti, Jesús, es que si bien también no sé si tienes tú la misma observación, pero los pacientes que tienen coronavirus tienen partos prematuros. No sé si tú lo has observado también, porque es parte de lo mismo, ¿no? O sea, o tienen partos prematuros o empiezan a hacer trombofilias posteriores sin ninguna
complicación mayor. Yo creo que es un tema que continúa, porque si tú ves BCG, PCR, dímero D posterior a coronavirus, continúan elevados. Eso es inflamación endotelial, que está muy asociado con lo que nos está comentando de inflamación a nivel del endotelio, esto es radicales libres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que aquí mi recomendación sería, estás en un embarazo, tienes que regresar con tu ginecólogo, estar muy al pendiente. Yo no dejaría un anticoagulante al aire porque requiere revisión clínica por el especialista. Media de compresión elástica, control de peso, cuidado de tu dieta, revisión de la microbiota, es como regresar también a esa microbiota. Los pacientes que también tuvieron coronavirus, la microbiota se les barre por completo, o sea, en México la mayor parte de los pacientes empiezan con problemas digestivos, empiezan con diarrea, náusea, vómito, y después empiezan con lo respiratorio, pero algo hay ahí a nivel de la microbiota que todavía no nos queda muy claro, que coronavirus la anula. Y generalmente también es un síntoma, los digestivos son síntomas que vienen posteriores de una forma muy importante. Entonces, para englobar lo que me estás diciendo, mi resumen sería, no debes ir al médico después de que tienes coronavirus. Sí. Valorar, yo como médico, desde el punto de vista del laboratorio, yo creo que haría un punto muy importante en ver los marcadores proinflamatorios, BCG, PCR, dímero D, ferritina, bajar todo el proceso proinflamatorio que se pueda. Hay estudios actualmente con atorvastatina, con dieta, con ejercicio, control de peso, y no dejaría anticoagulantes sin la prescripción de un médico en particular. Eso sería lo que yo... Increíble. Pues muchísimas gracias. Creo que con esta introducción generamos mucha conciencia individual, personal, familiar de una población sobre que no sabemos qué puede pasar a largo plazo, ¿no? Y seguramente lo vamos a estar viendo con un incremento de los tratamientos que vamos a tener que estar haciendo en las diferentes patologías que cada quien tiene predisposición, y no sabemos la tendencia, que hay mucho miedo de eso, de aparición de cáncer, ¿no? A mediano plazo por el efecto que tienen los virus en el cuerpo. Y creo que pues escuchar las preguntas que tengan nuestros amigos, colegas y pacientes que nos escuchan va a ser muy interesante, y poder ampliar el tema. Y la última pregunta, Erika, muy simple. Hice una investigación con Carlos, nuestro investigador, sobre las vacunas, las que hay, las de las fases, etcétera. Entonces la conclusión de él me dijo, es que la conclusión científica de las vacunas es que hay que vacunarse, me dice. Y le digo, bueno, pero es que hay muchos, y me dice, hay que vacunarse. Y le digo, bueno, pero es que hay unos que están en fase 3. Sí, pero hay que vacunarse. Entonces, la pregunta para concluir, en base a lo que investigamos, y me dijo, el tema no es la vacuna, el tema es que cuando llegue a tu brazo, estar seguros que llegue con las medidas necesarias de recomendación que la industria farmacéutica hace. Eso es lo que importante, dice, no la vacuna. Entonces, la pregunta específica es, ¿hay que vacunarse, sí o no? Porque son los WhatsApp, ¿no? Los pacientes, ¿me vacuno o no me vacuno? Yo le digo, sí. ¿Tú cuál es tu postura? Sí, hay que vacunarse. Vacúnate la que tengas. O sea, siempre y cuando lleven las normas de la industria farmacéutica de seguridad, Moderna, la que sea, la que llegue a tu bracito, hazlo. Perfecto, pues me despido de ustedes. Publicamos esta información de verdad increíble porque sirve, y esperamos la retroalimentación de nuestros amigos pacientes, y nos reunimos para discutir la necesidad que tiene la población de que respondamos preguntas específicas. Y muchas gracias, Patricia Restrepo, nutrióloga funcional, Erika González, médico internista, nuestro soporte de médico de cuerpo y alma, y te admiramos, y de verdad que si nosotros nos estresamos con nuestros pacientes, no me imagino tú, ¿no? La vida, el universo pone a prueba tu confianza básica, como dicen los psicólogos. Entonces, felicidades, mi admiración, Erika, y mi cariño de siempre para ti, y gracias a ustedes. ¿Qué haríamos sin ti? Todos estamos bueno. Marco. Gracias. Patricia, gracias. Gracias, Pati. Bye.